Bueno. Muy buena, ¿eh? Buena. La mecánica La fábrica de cine estaba... actual, empiezo por la última parte de la pregunta. La mecánica del cine actual no tiene nada que ver con la que funcionaba cuando nosotros hacíamos cine. Es decir, yo escribía un guión, se lo llevaba a un productor, el productor lo leía, el productor consultaba con un distribuidor, lo aceptaba el distribuidor y nos poníamos a rodar. Ahora, como los productores han desaparecido prácticamente, hay 2 o 3 nada más, entonces los chicos, sobre todo gente joven, para hacer una película tienen que buscarse un préstamo que les hace su tía Edelmira, que les da pues, unos euros, y luego con eso Cultura, se van Generalitat, a la Generalitat, Cultura, a la televisión Centro española, Gallego, a la País otra Vasco, televisión, Castilla-La Mancha y le van sacando y Radio Getafe. poco a poco a cada uno Poco le un sacan. dinero suficiente para hacer la película. Eso es. ¿Esto qué quiere decir? Que no se trata de contentar al público con ese cine. Se trata de contentar a los directivos de todas esas empresas y entidades que son las que aportan dinero para hacer la película. Con lo cual, las películas, como no van dirigidas a que el público les guste, pues no les gusta y no van. Lo jodido es que a veces se estrenan solamente en un pueblo de Logroño. Que es lo que claro, dice, hay que estrenarla. Porque el sponsor es un Porque bodeguero. yo te recibo la revista de la Academia. Una Y bodega de vino. cuando recibo la revista de la Academia... Está muy bien. ¿Me vas a dejar hablar o no me vas a dejar hablar? No, si yo estaba diciendo que estaba muy bien. Estaba muy bien. Lo que estaba diciendo. Estoy hablando, señor. Que esto no es lo de las tardes en la televisión. ¿No? Tenemos que escucharnos. Esa gente que habla todos a la vez. Pero yo estaba No, oyéndote. Bueno, no hablemos todos a la vez. a ver, yo recibo la revista de la Academia, que bien lo he dicho, y a veces el 60% de las películas o no las han estrenado ni en Madrid, o a veces ni han estrenado. Se han estrenado en un pueblo de Segovia, un pueblo de Albacete, y ya han cumplido con su cometido. Lo demás, a trincar. O además, porque son un coñazo. Es más, son películas que cuando se acaban de rodar, ya da igual que se estrenen o no se estrenen, Es verdad. porque los que la han promocionado han conseguido hacer una película que para ellos era muy difícil y conseguir unos duros y pagar a la tía Eleuteria que les ha dejado. Eso es. Esto por lo que respecta a la segunda parte de la pregunta. La primera, sí, efectivamente. El cine, en mi opinión, es un reflejo de la sociedad en la que se vive. Entonces, De la época. yo no tengo más remedio que captar el ambiente que se vive en la ciudad para contarle una historia que es cierta, pero caricaturizándola para convertirla. ¿Habéis visto que, como he dicho, caricaturizándola? Muy bien. Te ha salido, ¿Me ha salido? vamos, Fenomenal. Bueno, pues... Yo no pienso interrumpir. No, ya te veo. Pues entonces, haciendo una caricatura de la realidad, es lo que significa el cine. Y no solo el cine, sino también el teatro. Pero bueno, el cine es mucho más rápido para hacer este tipo de trabajos. Esta película tiene en cuenta el problema de una central nuclear que explotó. Es triste el asunto. Tomarlo un poco a broma tenía su peligro. Pero la verdad es que en el ánimo del espectador, sobre todo del espectador español, tomar en broma las cosas que suceden no es ningún peligro. Por otra parte, son muchos los directores, no de aquí, del mundo entero, que toman sucesos ciertos para convertirlos en una historia. Es decir, le llaman inspiración. Bueno, ahí tenemos, Amenábar acaba de hacer una película que ha sido un éxito maravilloso. Por ejemplo. Y ha sido tomando un suceso cierto, dramático. Y lo ha tomado y no le ha producido ningún sonrojo coger una idea que era de otras personas. Pero la ha hecho la película y ha funcionado y al público le ha parecido muy bien. Es decir, aceptar que el cine es un elemento para criticar los defectos de nuestra sociedad es precisamente para lo que existe.
No. Eso lo cuenta muy bien en su libro, Mariano Ozores. Bueno, ¿Cómo se llama tu libro? ¿Como Umbral? ¿Cómo se llama? Respetable público. Muy respetable, cúmplenlo, es divertidísimo. Si lo encontráis en la librería, comprarlo, que os divertiréis. Bueno, voy a contaros lo de Ajita Wilson. Sí, por favor. En esta película había un momento en que los malos traían importado un jefazo que iba a atacarles duramente. Y entonces yo necesitaba para ese personaje algo que fuera muy llamativo. Pensé en una mujer que tenía que ser especial. Lo era. Y resulta que, claro, que en España no teníamos ninguna muy especial. Y entonces les dije a los de producción, buscarme una por ahí, a ver qué encontráis. Y me dijeron, en Italia hay una chica que está en estos momentos muy importantemente trabajando, tal, y que se llama Ajita Wilson, y que es de color. Hombre, me pareció bien, era una cosa llamativa, especial, se la contrató, vino, medía 2 metros, una cosa así, era una mujer de mucha prestancia, muy importante. Yo fui a ver el vestuario a la habitación del hotel donde estábamos rodando, el Valparaíso de Baleares, de Las Palmas. Bueno, y bien, vi el vestuario, se me puso completamente desnuda, porque no tenía ningún apuro en ello. Y fue la primera vez en mi vida que yo vi un tanga. No llevaba más que un tanga negro que le iba muy bien con la piel. Bueno, muy bien. Y yo pues le dije, pues muy bien, me vale contratarla, y la contrataron. Y entonces venía muy bien por su estatura, porque en una escena tenía que darle un beso de tornillo, un beso lascivo, duro y apretado a Andrés. Bueno, y a mí me pareció muy bien, y estupendo. Y entonces me dijeron... Y a Andrés también le parecía bien. Debería parecer bien, Hombre, sí. si estábamos todos diciendo, joder, qué suerte tienes, Andrés, lo que te ha tocado, joder. Y entonces los de producción me advirtieron. Bueno, ten en cuenta que esta mujer no es una mujer, es un hombre operado. Ha sido bombero en Chicago. Y se marchó de Estados Unidos para operarse en Italia y ya se quedó haciendo cine. Bueno, a mí me parecía muy bien, él o ella, en fin. Pero claro, tenía que darse un beso tremendo con Andrés. Y el chufleo general que había en todo el equipo de pensar que Andrés se iba a dar un beso morreado tremendo con un bombero de Chicago que calzaba un 45 de pie y tenía unas manos como 2 jamones, pues fue tremendo, claro. Pero a mí llegó un momento en que ya me preocupó. Y ya aquello era demasiado. Y le dije a Andrés, oye Andrés, ten en cuenta que esto es un señor y es un bombero de Chicago. Bueno, Andrés armó un Cristo. No se lo creía. Al principio no se lo creía, sí. Decía, no, lo que tú quieres es quitarme el beso, que con esta chica yo me voy a dar. Bueno, no, pues no. Es un bombero y de Chicago. De modo que... No entiendo. Porque yo no sé agradecértelo o no agradecértelo. Al final se enfadó muchísimo, pidió un billete de avión para marcharse a Madrid porque no quería de ninguna manera dar el beso al bombero. Eran otros tiempos. Y hubo que arreglar un poco el guión y efectivamente en la película no veréis que se da un beso. Es una pena que os hayáis perdido ese beso de Andrés Pajares con un bombero de Chicago. Tiempo que cambia, porque el otro día me besó Corbacho y no sentí nada. Esa es la historia de Ajita Wilson. Bueno, pues Antonio Ozores, que es mi hermano, es un actor que tiene un sentido de la comicidad muy especial, que es muy raro, echan muchísimas películas,
debe estar, según él calcula, en las 160 o 165. Más que López Vázquez. Sí. No, más que Resines, inclusive. Pero bueno, que Resines, por supuesto. Resines, sí. Bueno, en fin, pero quiero decir que es un hombre que tiene una manera especial de hacer y tiene un truquillo suyo personal, que es eso que hace que habla y que no se le entiende, y habla mucho. Y esto es un poco que él decía que cuando vas al médico y te pones enfermo y le preguntas, bueno, ¿qué tengo, doctor? Y el médico te dice, pues verá usted, tiene usted la biloxo porque el biloxo de la biloxo a la 3 y luego por la izquierda ya no estamos... Total, que lo que te explica un médico no te enteras nunca. De la misma manera que cuando te explica un abogado una cosa, tampoco te enteras nada. Y te vas diciendo, pues bueno, vale. Y esto es un juego que hacían mis hermanos, porque a mí me daba mucha vergüenza, yo no lo hacía. Cuando éramos solteros, así, a mí me daba vergüenza hacer eso, la verdad. Y entonces, José Luis, mi hermano José Luis, que murió, era el mayor de nosotros, y Antonio, cuando llegábamos a casa por la noche, éramos solteros, íbamos a casa de nuestros padres, y entonces existía el personaje del sereno, que el sereno era, casi todos eran asturianos o gallegos. Y entonces llegábamos por la noche, el sereno, palmadas, aparecía el sereno. Buenas noches, señorito. Y entonces Antonio decía, hombre, por cierto, con la universidad está apartada y entonces hemos visto que tenía la acera un poco torcida por la izquierda. Pero luego resulta que no, al encontrar el biloxo y todo se encuentra mucho más al centro. Y el sereno decía, sí, en eso tiene usted razón, señorito, mucho más al centro. Y le cogía a José Luis, y José Luis decía, porque es que en realidad los calabros de Midneyson encuentran la verdad muy especial, porque todas las hojas de los árboles se encuentran retorcidas. Y el sereno decía, eso es lo que yo he notado en las hojas de los árboles de aquí, mire usted que están todas retorcidas. Así hasta que llegábamos a la puerta, nos abrían la puerta y entrábamos. Y ese juego que hacían ellos, lo inició Antonio en una ocasión, en una obra de teatro que hacía con Lina Morgan, y fue tal el éxito que tuvo que ahora el pobre Antonio no tiene más remedio que hacer esa gracia en cuanto aparece en un escenario, porque se lo pide el público. Y se ahorra el estudiar, ¿no? Pero en fin, Antonio ha aportado lo suyo al cine cómico, como estos maravillosos esclavos. ¿Pero qué es lo que hacía Antonio en los camelos? Cuando se doblaban las películas, los camelos que hacía. A lo mejor había hacían, por ejemplo, mañana, cuando llegues a la oficina por la mañana, acuérdate de sacarme las facturas de la serie de abajo. Y después hicieron un estudio. Y usted contaba los segundos. Mañana, cuando llegues a la oficina por la mañana, acuérdate de sacarme la factura de los chicos de abajo. Y entonces hacía 10 segundos. Y dice, esto ya yo estoy. Venga, oración. Y contaba los dedos. Ahora está. Y entonces, ya. Y luego lo metía en doblaje y lo encajaba. Pero y la cara que ponías, aguantar la risa, aguantarle la risa durante todo ese rato, claro, diciendo, ¿pero qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo este tío, ¿no? ¿Y de qué va esto? Hay que echar una nariz que corta y me cago en la leche. Ya está.